el último tema del sistema cardiovascular. En la próxima clase empezamos con sistema renal. Lo que tenemos que ver es bien, propiamente lo que viene a ser la función de las válvulas, los tonos cardíacos y algunas alteraciones en lo que viene a ser la dinámica circulatoria. Los tonos cardíacos, los sonidos que escuchamos en el tórax, que representan propiamente lo que viene a ser cada latido, se generan, no se olviden, por el cierre principalmente de lo que vienen a ser las válvulas auriculoventriculares para el primer tono cardíaco y de las válvulas pulmonar y aórtica para el segundo tono cardíaco. El cierre de estas válvulas va a generar un sonido bastante fuerte que nosotros podemos percibir. Y tenemos en primer lugar el primer tono cardíaco, como les decía, generado propiamente por lo que viene a ser el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Tiene una duración de más o menos 0.14 segundos. El segundo tono cardíaco, que está generado por el cierre de las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, tendrá una duración aproximadamente de unos 0.11 segundos. Existe también un tercer y un cuarto tono cardíaco. El tercer tono cardíaco, conocido como tono ventricular, se produce en el momento en que la sangre ingresa hacia los ventrículos durante la diástole. En el momento en que se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, la sangre que estaba en las aurículas fluye rápidamente hacia los ventrículos. Ese flujo sanguíneo es lo que va a generar el tercer tono cardíaco. Por eso también se lo conoce como tono ventricular. Luego tenemos el cuarto tono cardíaco, que se produce al momento de la sístole auricular. En el momento que empiezan a contraerse las aurículas, la tensión que genera la pared auricular, así como también la sangre contra la misma pared, va a generar un pequeño ruido que viene a ser el cuarto tono cardíaco, conocido como tono auricular. El primer y segundo tono se los puede percibir muy fácilmente, no solo con un estetoscopio, sino inclusive tal vez directamente con el oído, apoyándolo sobre el tórax del paciente. El tercer y cuarto tono son mucho más suaves. De hecho, el tercer tono cardíaco no puede ser percibido con el oído simplemente. Se lo puede percibir con un estetoscopio en personas delgadas, pero más que todo en niños. Por otro lado, el cuarto tono cardíaco sí no se lo puede percibir con estetoscopio bajo ninguna circunstancia y solo se lo puede registrar cuando se coloca un micrófono de alto poder a nivel del tórax para poder detectar estos sonidos. Como estamos hablando de sonido, siempre que nos acercamos hacia la fuente de algún sonido, escuchamos el mismo con mayor intensidad y a medida que nos alejamos va disminuyendo la intensidad del sonido. Lo que quiere decir que tenemos en total 4 lugares en el tórax donde vamos a escuchar con mayor intensidad el cierre de cada una de las válvulas, conocidos como los focos auscultatorios. Estos son, en primer lugar, para la válvula aórtica es el segundo espacio intercostal derecho a nivel de la línea paraesternal. La válvula pulmonar se escucha principalmente en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. La válvula tricuspidia se lo escucha con mayor intensidad a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Y por último, la válvula mitral la encontramos mejor su ruido, a nivel de lo que viene a ser el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Estos son los 4 focos auscultatorios. Si bien podemos percibir tanto el primer como el segundo tono en cualquier parte del tórax, pero cuando nos acercamos a estos puntos percibimos con mayor intensidad el cierre de esa válvula. Si estamos cerca de los focos pulmonar y aórtico, estaríamos escuchando con mayor intensidad el segundo tono más que el primer tono cardíaco, porque estamos cerca de la fuente de este tono. Si estamos sobre el foco aórtico, principalmente estaríamos escuchando el cierre de la válvula aórtica. Nos movemos al foco pulmonar, estaríamos más bien escuchando el cierre de la válvula pulmonar. Si bajamos hacia los quintos espacios, va a cambiar el sonido. Ahora, a esa posición escucharíamos con mayor intensidad el primer tono más que el segundo, porque estamos cerca del origen del primer tono cardíaco.
Al encontrarnos sobre el foco tricuspidio, estaríamos escuchando con mucha mayor intensidad el cierre de la válvula tricuspidia. Y si nos movemos un poco más hacia el foco mitral, estaríamos escuchando más bien el cierre de la válvula mitral. Estos sonidos, si bien los podemos registrar con el estetoscopio, pero también los podemos registrar con lo que viene a ser un fonocardiograma. Propiamente es solo la colocación de un micrófono de alto poder en el tórax del paciente para que éste pueda detectar los sonidos que se generan de él. Es la única forma en la que podríamos escuchar, por ejemplo, el cuarto tono cardíaco, el tono auricular. Y sí, podemos escuchar con muy buena intensidad lo que viene a ser el primer y el segundo tono, y detectaríamos también el tercer tono cardíaco en el fonocardiograma. La línea que tienen en la parte superior, la línea A, es propiamente un fonocardiograma normal, donde se ve solo el primer y el segundo tono, y muy leves el tercero y el cuarto tono. Las demás líneas representan lo que vienen a ser alteraciones que se generan a nivel de lo que vienen a ser las válvulas. Las lesiones valvulares pueden ser de múltiples causas, pero la más común son las lesiones valvulares por fiebre reumática, también conocidas como causas reumáticas. La fiebre reumática va a provocar en primer lugar una inflamación a nivel de las válvulas, a nivel de las valvas, lo que puede provocar que éstas se vuelvan más rígidas e inclusive provoca que se acumule una gran cantidad de tejido inflamatorio e incluso algunos coágulos en los bordes libres de las válvulas, que eventualmente puede provocar inclusive que se vayan uniendo entre sí, va cerrándose poco a poco el espacio. O, por otro lado, puede lesionar completamente la válvula, previniendo que ésta pueda cumplir con su función, evitando que ésta pueda cerrarse adecuadamente. En cualquiera de los dos casos, se puede generar dos alteraciones en las válvulas principalmente. La falla en la apertura de la válvula, lo que se conoce como estenosis, y la falla en el cierre de la válvula, lo que se conoce como insuficiencia. Tanto la estenosis como la insuficiencia van a provocar, en primer lugar, que el corazón pierda su efectividad como bomba cardíaca. En el caso de la estenosis, hay menor espacio a nivel de la válvula para poder permitir el paso de la sangre. Así que el corazón, aunque genera una buena presión, no logra enviar suficiente sangre hacia el sistema circulatorio porque la válvula no se abre adecuadamente y se pierde una gran cantidad de sangre que no va a poder salir desde el corazón. Por otro lado, en la insuficiencia, el corazón bombea completamente la sangre, pero como la válvula no se cierra, la sangre retrocede, ya sea desde la arteria hacia el ventrículo o desde el ventrículo hacia las aurículas. Este retroceso efectivamente reduce también la cantidad de sangre que bombea el corazón. Tanto en la estenosis como en la insuficiencia, se tiene entonces una disminución del gasto cardíaco, ya que el corazón efectivamente no puede enviar una buena cantidad de sangre hacia el sistema circulatorio. Tanto la estenosis como la insuficiencia van a provocar que se genere un ruido alterado a nivel de lo que viene a ser el fonocardiograma, la auscultación, o sea, propiamente en los sonidos que se escuchan en el corazón, teniendo lo que vienen a ser conocidos como soplos. El soplo, como indica el nombre, es un sonido como si algo estuviera soplando dentro del corazón. Tanto en la estenosis como en la insuficiencia se puede generar un soplo. Y para poder diferenciar, no solo debemos tomar en cuenta el foco auscultatorio, sino también debemos tomar en cuenta el momento en que se genera el soplo. Los soplos valvulares pueden ser en primer lugar o sistólicos, quiere decir que se los escucha durante la sístole, o pueden ser diastólicos, se los escucha durante la diástole. Aquí tenemos dos ejemplos, tanto sistólicos como diastólicos. Tenemos aquí dos soplos sistólicos y dos soplos diastólicos. Entre los soplos sistólicos podemos encontrar, por ejemplo, la estenosis aórtica.
doutor? No eletrocardiograma se identifica una estenosis o una insuficiencia de válvulas. No se olviden que la electrocardiografía es solo cómo se mueve la carga eléctrica alrededor del corazón. No tiene nada que ver las válvulas en ese sentido. Es músculo cardíaco. En cambio, las válvulas son tejido fibroso. Ni siquiera tienen una carga eléctrica que pueda ser medida en un electrodo. No se puede ver los soplos a nivel. Pero sí se puede ver alteraciones que haya provocado el soplo en el corazón. Si hay una hipertrofia, si hay una dilatación, se va a ver eso en el electrocardiograma. Pero solo encontraríamos hipertrofia o dilatación cardíaca. No sabríamos si la causa es por una válvula, por insuficiencia cardíaca, por hipertensión, etc. No se puede identificar en el electrocardiograma un soplo. Una alteración valvular no se la puede identificar. Es el sonido lo que nos ayuda. Como les decía, tenemos soplos sistólicos, por ejemplo la estenosis aórtica. No nos olvidemos que durante la sístole, la válvula aórtica, así como la pulmonar, tienen que abrirse para permitir la eyección. Si no se abren adecuadamente, van a generar un soplo. Soplo sistólico, tanto a nivel aórtico como pulmonar, siempre van a ser estenosis. El soplo sistólico a nivel mitralo-tricuspidio más bien corresponde a una insuficiencia. Igual, durante la sístole, válvulas mitral y tricuspidia deben cerrarse. Si no se cierran, va a generar un soplo porque está retrocediendo la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. Por eso, un soplo sistólico a nivel mitralo-tricuspidio son propiamente insuficiencias. En cambio, abajo podemos ver los soplos diastólicos. Cambia por completo. A nivel aórtico y pulmonar, un soplo diastólico es una insuficiencia valvular. Esto se debe que durante la diástole deben cerrarse las válvulas pulmonar y aórtica para evitar que retroceda la sangre desde la arteria hacia los ventrículos. Más bien, el soplo diastólico a nivel mitral o tricuspidio representará las estenosis. Durante la diástole deben abrirse las válvulas mitral y tricuspidia para que pueda pasar la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. Y al no abrirse adecuadamente, van a generar el soplo. Las estenosis mitrales y tricuspidias serán entonces soplos diastólicos. Y podemos ver un último soplo ahí abajo, ¿verdad? Se lo conoce como soplo de maquinaria. Es un soplo constante, se le escucha tanto en sístole como en diástole, pero con una característica. Durante la sístole es más intenso el sonido y durante la diástole más bien es más suave el sonido. Corresponde a lo que viene a ser la permeabilidad del conducto arterioso, que en un momento vamos a ver. Ya sea las alteraciones valvulares u otras, van a generar una dinámica circulatoria anormal. Lo normal es que la sangre llega al corazón, llega a las aurículas la pasan a los ventrículos y los ventrículos bombean esa sangre hacia el sistema circulatorio. El ventrículo derecho hacia el sistema circulatorio pulmonar y el ventrículo izquierdo al sistema circulatorio periférico o sistémico. Pero, ¿qué pasa si se alteran estas válvulas? Va a alterarse ese flujo sanguíneo. La dinámica circulatoria, quiere decir la forma en que la sangre se está moviendo por el sistema circulatorio, va a alterarse. En primer lugar, veamos lo que pasa tanto en estenosis como en insuficiencia aórtica. Primero, nos va a reducir el volumen sistólico. En la estenosis, porque no está saliendo suficiente sangre, porque está cerrada la válvula, no se abre adecuadamente. Y en el caso de la insuficiencia, sí, sale sangre, pero retrocede hacia el ventrículo izquierdo. Esto va a provocar un aumento de volumen dentro del ventrículo que el corazón debe compensar para poder generar mayor fuerza y poder enviar esa sangre. En el caso de la estenosis, tiene que generar más presión para que pueda salir más sangre por esa válvula que no se abre adecuadamente. Y en el caso de la insuficiencia, como retrocede la sangre, se distiende más el ventrículo, lo que le genera mayor necesidad de presión, porque va a tener mayor volumen sanguíneo. En ambos casos, la primera situación que va a pasar es que se va a generar una hipertrofia. El corazón va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo para poder compensar esa pérdida de volumen sanguíneo en la eyección.
esta hipertrofia en la estenosis puede llegar inclusive a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo hasta unos 400 milímetros de mercurio. En el caso de la insuficiencia, eleva el volumen hasta 250 ml incluso. Dos dois ventrículos? No, solo en el ventrículo izquierdo. Ahorita solo estamos viendo el ventrículo izquierdo. Eventualmente sí, va a empezar a alterar también el derecho porque recibe menos sangre, porque hay menor fracción de eyección, hay menor volumen de eyección, lo que provoca que el ventrículo derecho no reciba tanta sangre y más bien empieza a disminuir su fuerza, alterando también la dinámica circulatoria. Esto va a provocar un aumento de volumen sanguíneo. La lesión aórtica va a empezar a provocar una reducción del flujo coronario, no se olviden. ¿Por qué va a provocarse esto? Recuerden, ya lo vimos en la anterior clase, la entrada a las arterias coronarias está justo por encima de la válvula. En lo que viene a ser la estenosis, la válvula no se abre adecuadamente, así que la presión no está saliendo bien hacia la arteria aorta. La sangre, al retroceder, va a poder ingresar fácilmente a las arterias coronarias, pero como en el ventrículo se está generando una presión de hasta 400 milímetros de mercurio, ya en la anterior clase hemos visto que el flujo subendocárdico reduce durante la sístole. Ahora imagínense si el ventrículo está con mayor volumen de masa muscular, hipertrofiado, y de paso tiene una presión de hasta 400 milímetros de mercurio. Efectivamente está reduciendo a menos del 50% la sangre que está fluyendo por el sistema coronario, porque casi todo el flujo endocárdico y subendocárdico está casi disminuido o abolido por completo. En el caso de la insuficiencia, la presión diastólica cae por completo. No se cierra la válvula. ¿Dónde va a golpear la sangre para poder ingresar a la arteria coronaria? No ingresa. Lo que quiere decir que en su momento de retroceso, parte de la sangre va a ingresar a la coronaria, no toda la sangre que debería ingresar. Disminuye en ambos casos la reducción del flujo coronario. Esto nos va a provocar al final una insuficiencia ventricular izquierda. El ventrículo va a aumentar inclusive la presión a nivel de la aurícula derecha. Como el ventrículo ya es insuficiente, quiere decir, no puede generar suficiente presión, la aurícula empieza a generar mayor presión para enviarle sangre al ventrículo para que pueda bombear, llegando inclusive hasta unos 25 o 40 milímetros de mercurio. Esto provoca también una hipertrofia auricular. Ahora que tenemos mayor presión en la aurícula, y no nos olvidemos que la presión máxima a nivel pulmonar es de 25 milímetros de mercurio, lo que quiere decir que a nivel del sistema circulatorio pulmonar no genera suficiente retorno hacia la aurícula izquierda. Empieza a estancarse la sangre en el sistema pulmonar, lo que nos va a provocar en el último caso un edema pulmonar, provocando que incluso aumente la cantidad de líquido que se encuentra en el tejido pulmonar y que incluso puede empezar a llegar dentro de los alveolos, provocando ya también un enfisema pulmonar. Esto nos genera una disminución también de la oxigenación de la sangre que está pasando a través del pulmón, complicando aún más la falla cardíaca. Eso, en el caso de lo que vienen a ser las alteraciones de la válvula aórtica. En el caso de las alteraciones de la válvula mitral, tanto en la estenosis como en la insuficiencia mitral, lo primero que vamos a tener es la reducción de volumen que se genera entre la aurícula hacia el ventrículo. Quiere decir, empieza a disminuir la bomba de cebado y el ventrículo recibe menor cantidad de sangre, en el caso de la estenosis. En el caso de la insuficiencia, pasa la sangre hacia el ventrículo, pero durante la sístole, parte de esa sangre retrocede hacia las aurículas. Efectivamente, nos está reduciendo el volumen de sangre que está pasando de la aurícula al ventrículo durante el ciclo cardíaco. Inmediatamente, esto nos aumenta la presión de la aurícula izquierda, provocando que aumente la presión a nivel del sistema pulmonar, llevándonos de forma inicial hacia el edema pulmonar. El aumento de volumen de la aurícula izquierda va a hacer que sus fibras empiecen a distenderse, y al distenderse pueden empezar a abrir canales iónicos.
lo que provoca una fibrilación auricular. No solo está provocando que la aurícula no pueda bombear suficiente sangre hacia el ventrículo, se pierde la bomba de cebado, sino que incluso el músculo ventricular empieza a temblar, empieza a generar una fibrilación, perdiendo por completo la función de bomba de cebado auricular. Se trata de compensar rápidamente, generando un aumento de volumen, quiere decir, aumenta en gran medida la cantidad de volumen que está circulando, lo que puede provocar hipertensión. Se genera una hipertensión pulmonar, aumenta la presión a nivel de el lado derecho del corazón. Como hay edema y hay aumento de presión en el pulmón, el ventrículo derecho tiene que empezar a generar mayor presión para poder compensar esa hipertensión pulmonar. Lo mismo que pasa con el ventrículo izquierdo durante la hipertensión arterial. Esto va a provocar entonces una hipertrofia del lado derecho del corazón. Eso en el caso de la estenosis o insuficiencia mitral. Claro que si se ven las estenosis e insuficiencias pulmonar o inclusive tricuspidea, las alteraciones no solo van a llegar a una disminución del flujo sanguíneo pulmonar, menor oxigenación para los tejidos, sino que así como hemos visto que cuando falla la bomba izquierda, genera edema a nivel pulmonar. El fallo de la bomba derecha nos va a provocar edemas a nivel del cuerpo, porque va a estancarse la sangre del sistema venoso. E incluso durante la falla, que vendría a ser propiamente la insuficiencia tricuspidea, la sangre no solo va a regresar desde el ventrículo hacia la aurícula derechas, sino que al mismo tiempo esa sangre puede empezar a retroceder por el sistema venoso. Puede generar mayor presión en el sistema venoso, provocando, por ejemplo, lo que se conoce como ingurgitación yugular. La vena yugular va a empezar a distenderse e incluso va a empezar a tener pulso, porque cada que se contrae el ventrículo empuja la sangre contra la aurícula y esta sangre trata de retroceder hacia las venas. Que en el caso de las venas, no se olviden que tenemos las válvulas que evitan el retroceso, pero como cada vez hay más presión, empieza a distenderse la vena hasta que la válvula ya es inefectiva, haciendo que la sangre empiece a retroceder más. Y esto hace que a nivel yugular veamos la vena yugular más grande e incluso con cada sístole aumenta su volumen, empieza a tener un pulso, la misma vena yugular, lo que se conoce como ingurgitación yugular. La mayoría de las veces, las alteraciones valvulares son muy leves hasta que llegue al punto de la insuficiencia cardíaca. No se tienen signos o síntomas de las mismas. Muchas personas pasan mucho tiempo de su vida sin notar que tienen alguna alteración valvular. Solo se puede notar alguna modificación previa a la insuficiencia cardíaca durante el ejercicio. Durante el ejercicio, ya hemos visto, la bomba cardíaca aumenta 4 veces sus necesidades de flujo sanguíneo e incluso el gasto cardíaco puede aumentar en gran medida hasta 20 o 25 litros por minuto. Lo que quiere decir que en reposo el corazón solo envía realmente una cuarta o quinta parte de su verdadero poder de bomba cardíaca. Así que una alteración valvular, ya sea estenosis o insuficiencia, no va a alterar para nada la dinámica circulatoria en reposo. Pero en ejercicio el corazón tiene que llegar a su máxima efectividad. Tiene que llegar a bombear entre 20 a 25 litros por minuto, tiene que aumentar su gasto cardíaco hasta 4 o 5 veces, hasta un 20% inclusive. Por lo tanto, en ejercicio sí se nota la insuficiencia. Muchos pacientes pueden estar en reposo completamente tranquilos, no tienen ningún problema circulatorio. Pero el momento en que hacen algún ejercicio, empiezan a fatigarse, empiezan a sentir palpitaciones, puede aumentar, no se olviden, el edema a nivel del pulmón, lo que hace que falle también la respiración, sienten que les falta el aire, pueden empezar a toser también estas personas, empieza a aparecer cianosis en la parte distal, ya que como no hay suficiente oxígeno, la sangre empieza a acumularse con mayor cantidad de dióxido de carbono, así como los tejidos. Entonces las puntas de los dedos, incluso los labios, se vuelven azules. Empieza a generarse esta cianosis. Durante el reposo, en la mayoría de los casos, las lesiones valvulares no generan nada, no hay ningún problema. La bomba cardíaca sigue siendo efectiva,
pero es en el ejercicio donde realmente se nota la alteración, donde empieza a haber mayor frecuencia, disminución de la respiración, tos en la persona y, como les decía, incluso la cianosis. Pero no es la única forma en que se pueden generar estas alteraciones en la dinámica circulatoria. Las cardiopatías congénitas también nos pueden generar una gran variedad de diferentes alteraciones circulatorias. Entre estas tenemos estenosis, no solo a nivel de las válvulas, sí, podemos tener también estenosis e insuficiencia valvular congénita, porque no se han desarrollado adecuadamente las válvulas durante el proceso embrionario fetal. Pero, como les decía hace un momento, la principal causa de las alteraciones valvulares son las alteraciones reumáticas, la fiebre reumática principalmente. Pero también se puede generar de forma congénita estenosis, insuficiencias, y no solo valvular. Una estenosis, por ejemplo, puede ser también una estenosis a nivel de las arterias, donde vamos a tener una disminución de la luz de la arteria, provocando entonces que no pase suficiente sangre a través de ese punto, una estenosis arterial, que ya habíamos visto incluso ante anteriores clases. Si se produce esa estenosis antes de la arteria renal, se va a producir una hipertensión por el mecanismo de la hipertensión de Gallbladder, porque no va a generarse suficiente flujo de sangre hacia el riñón, provocando la liberación y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Podemos tener también cortocircuitos. Cortocircuitos se refieren a una comunicación entre el sistema circulatorio periférico y el sistema circulatorio pulmonar. Como ustedes saben, y lo hemos visto varias veces, estos sistemas están separados. Están completamente separados, por eso tenemos una bomba cardíaca derecha y una bomba cardíaca izquierda. Pero en algún momento podría generarse una comunicación directa entre estos dos sistemas, provocando un cortocircuito, ya sea de izquierda a derecha, cuando la sangre pasa del sistema circulatorio periférico hacia el pulmonar, o de derecha a izquierda, que es mucho más severo, cuando la sangre pasa del sistema pulmonar al sistema circulatorio periférico. ¿Por qué sería más severo? Que pase sangre arterial hacia el sistema pulmonar no genera mucho problema. Sí, hay una disminución de la cantidad de sangre que llega a los tejidos, pero es más peligroso los cortocircuitos de derecha a izquierda, porque efectivamente está pasando sangre sin oxígeno hacia el sistema periférico. Lo que no solo nos puede provocar mayor volumen, sino hay una hipoxia presente en los cortocircuitos de derecha a izquierda. Uno de los cortocircuitos más comunes que tenemos de izquierda a derecha es propiamente lo que viene a ser el conducto arterioso permeable. El conducto arterioso, no se olviden, esto ya lo vieron en embriología, es una pequeña comunicación que se encuentra entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, que se produce, se genera durante el periodo embrionario fetal. La función es muy importante de este conducto. Durante el periodo embrionario fetal, los pulmones no reciben oxígeno de la respiración. Tienen que recibir oxígeno directamente del torrente sanguíneo para poder desarrollarse y crecer. Pero la sangre que principalmente llega a los pulmones es a través de la arteria pulmonar. Cuando no estamos en el útero, cuando ya hemos nacido y en adelante, gran parte del oxígeno que nosotros respiramos es lo que utiliza nuestro pulmón para poder mantenerse con vida. Porque el flujo sanguíneo que viene directamente desde las ramas de lo que vienen a ser la aorta descendente a nivel torácico, que ustedes ahí vieron las intercostales, etcétera, parte de ese flujo sanguíneo va a ir también hacia la parte pulmonar, pero irriga principalmente la tráquea y los bronquios. En cambio, lo que vienen a ser los alveolos pulmonares, el mismo parénquima pulmonar, va a recibir oxígeno directamente de la respiración. Como en el periodo embrionario fetal no respiramos, tiene que recibir oxígeno directamente a través de la sangre. Pero la sangre que llega al pulmón normalmente es sin oxígeno a través de la arteria pulmonar. Por eso, la necesidad del conducto arterioso. El conducto arterioso permite que sangre oxigenada pase directamente de la aorta hacia la arteria pulmonar, llevando suficiente oxígeno hacia los pulmones para que estos no solo puedan desarrollarse adecuadamente, sino también crecer durante el periodo embrionario fetal.
Es normal que esté presente el conducto arterioso al momento del nacimiento. No es normal que permanezca más allá de 4 a 6 meses. Todo recién nacido tiene conducto arterioso permeable, porque acaba de nacer, ese conducto aún sigue presente. Pero en los primeros 4 a 6 meses de vida, durante ese periodo de tiempo, debe cerrarse el conducto arterioso. En todo recién nacido y hasta esa edad, percibimos esto, el soplo de maquinaria, que se lo puede percibir con mayor intensidad en la parte superior del tórax. No está a nivel de los focos auscultatorios, porque ahí están las válvulas. En cambio, el conducto arterioso está por encima del corazón, entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Así que generalmente se escucha este soplo en la parte superior del tórax, alrededor de lo que viene a ser el mango del esternón. Si bien se lo podría escuchar en cualquier parte del tórax, pero con mayor intensidad se lo va a escuchar cerca de su origen, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Como les decía, este conducto debe cerrarse durante los primeros 4 a 6 meses de vida. En la mayoría de los casos se cierra antes del 4.º mes. Hay algunos casos en que puede tomar un poquito más en cerrarse, por eso tenemos el parámetro hasta los 6 meses de vida. Más allá de los 6 meses ya no debería percibirse el soplo de máquina. Si es que se lo sigue percibiendo, tiene que cerrarse. Tiene que cerrarse ese soplo. La forma de cerrarlo es con medicamentos, y si esto no funciona, directamente es cirugía. Se ingresa directamente al tórax y se cierra, se liga por completo el conducto arterioso. Una vez cerrado el conducto arterioso, ya sea de forma natural o médicamente, el conducto arterioso eventualmente va a empezar a fibrosarse y va a formar lo que viene a ser el ligamento arterioso, que mantiene unidas la arteria aorta y la arteria pulmonar. Así que sus ligamentos arteriosos no son nada más que remanentes fibrosos de su conducto arterioso. Genera una alteración circulatoria. Durante el periodo embrionario fetal es buena esa alteración, porque tiene que pasar la sangre de la aorta hacia la pulmonar para poder oxigenar. Pero una vez que nacemos, tiene que cerrarse. Ya los pulmones van a oxigenarse. El problema es el que cuando no se cierra, nos va a provocar una recirculación pulmonar. Es un cortocircuito de izquierda a derecha. Del lado izquierdo del corazón sale la sangre hacia la aorta y regresa hacia el lado derecho del corazón a través del conducto arterioso. Esto nos va a provocar, como les decía, una recirculación pulmonar. Esa sangre vuelve a ingresar a la arteria pulmonar y vuelve a pasar por el sistema pulmonar. Nos reduce la reserva cardíaca. Sí, porque parte de la sangre está recirculando en el pulmón, no está regresando adecuadamente al corazón. Y además, está disminuyendo la cantidad de sangre que está saliendo hacia el sistema circulatorio porque una parte se desvía hacia el sistema pulmonar, generándonos una hipertensión pulmonar, lo que nos provoca edema pulmonar, que nos reduce la respiración, provocando entonces que la persona tenga una falta de aire. El aire realmente disminuye la respiración que tiene el paciente. Esto efectivamente nos genera una insuficiencia cardíaca. Si no se corrige y se mantiene esto, la mayoría de los pacientes con conducto arterioso permeable mueren entre los 20 a 40 años de edad. Claro, actualmente no tenemos ya casi pacientes que tengan conducto arterioso de más de 10 años de edad. No los tenemos, porque básicamente esto ya se lo revisa constantemente. No quiere decir que no haya. Hay casos donde aún permanece, casos donde las personas, dependiendo de las regiones donde viven, no tienen acceso a un sistema médico óptimo o no tienen acceso a un sistema médico. Entonces ahí tenemos pacientes que aún van a tener conducto arterioso. Esto puede ser en regiones extremadamente alejadas, puede ser en lugares donde no hay un desarrollo, como en poblaciones, por ejemplo, de indígenas en algunas partes del mundo, zonas demasiado alejadas donde pueda llegar ayuda médica también. Entonces, ahí sí podemos encontrar pacientes con conducto arterioso permeable más allá de sus 10 años de edad. En la mayoría de los países, poblaciones donde sí hay un sistema médico
Bueno, entre regular a óptimo no vamos a encontrarlos, porque generalmente esto ya se corrige durante el primer año de vida. Pero aún hay pacientes, no quiere decir que no hay. En poblaciones extremadamente alejadas, poblaciones indígenas, etcétera, que no tienen un buen acceso al sistema de salud, es probable encontrar pacientes con conducto arterial supermeable más allá de sus 10 años. No llegan a vivir más allá de los 20 a 40 años porque la insuficiencia va generando cada vez mayor problema respiratorio, porque se genera un edema constante y va incrementando cada vez más la insuficiencia cardíaca. Por eso, rara vez van a poder vivir más allá de 40 años estos pacientes. Rara vez. Algo más riesgoso. Cortocircuito de izquierda a derecha. Mucho más peligroso. En este caso, no solo estamos viendo una disminución de la función cardíaca, una insuficiencia cardíaca y un aumento de presión pulmonar, sino que en este caso hay sangre sin oxígeno que está ingresando al sistema circulatorio periférico. Esto es completamente dañino para el cuerpo, porque al disminuir la concentración de oxígeno en la sangre, disminuye en gran medida la oxigenación de los tejidos. Muchos pueden entrar en hipoxia. Y hay tejidos que son altamente sensibles a las necesidades de oxígeno, como el cerebro. Los músculos y otros tejidos pueden aguantar tener una menor cantidad de saturación de oxígeno en la sangre, por debajo de 75 de saturación. El cerebro no, por debajo de 75% de saturación de oxígeno, el cerebro ya empieza a lesionarse. Es altamente sensible a la hipoxia. La tetralogía de Fallot es un cortocircuito de derecha a izquierda. Gran cantidad de sangre sin oxígeno está pasando directamente hacia el sistema circulatorio periférico. A estos niños se los conoce como los niños azules. En los cortocircuitos de izquierda a derecha es muy difícil que se produzca cianosis. Solo se produciría en el momento de una actividad física intensa. Pero en los cortocircuitos de derecha a izquierda, como está pasando sangre sin oxigenar al sistema periférico, básicamente es sangre venosa que va a estar circulando por el cuerpo. Lo que quiere decir, va a estar azul, va a estar cianótico. Estos niños nacen y directamente se los ve azules, con cianosis. Tetralogía de Fallot significa 4 alteraciones dentro del corazón. Primero, lo que viene a ser el cabalgamiento de la aorta. Propiamente esto es que la arteria aorta no está saliendo del ventrículo izquierdo, sino que está saliendo del ventrículo derecho. Además, normalmente la arteria aorta pasa al lado de la arteria pulmonar sin generar ningún problema en ella. Pero como está ahora saliendo por encima de la arteria pulmonar, directamente desde el ventrículo derecho, está comprimiendo la arteria pulmonar, lo que nos produce una estenosis pulmonar. A medida que va generándose la estenosis pulmonar, y como la arteria aorta es la única arteria que está permitiendo la salida de sangre desde el corazón, se va a mantener la comunicación interventricular. Ustedes saben, durante el periodo embrionario fetal hay un espacio que comunica el ventrículo izquierdo y el ventrículo derechos, que normalmente para el momento del nacimiento va a terminar de cerrarse por completo, separando ya las dos bombas cardíacas. Pero como la arteria aorta está saliendo del ventrículo derecho y está cerrada la arteria pulmonar por la estenosis que provoca el mismo cabalgamiento de la arteria aorta, no se va a poder cerrar esa comunicación interventricular. Se mantiene. Esa es la tercera alteración que se ve en la tetralogía de Fallot. Y por último, no es tanto el ventrículo izquierdo, es el ventrículo derecho que está generando la bomba cardíaca, porque la aorta está saliendo del ventrículo derecho. Así que el ventrículo izquierdo va a pasar por el mismo proceso de engrosamiento de sus paredes que lo haría el ventrículo izquierdo de forma normal. Hay una hipertrofia ventricular derecha. Esa es la tetralogía de Fallot, que en embriología solo les mencionaron los 4 componentes, pero aquí acabamos de ver la dinámica por la que se genera. La alteración principal es el cabalgamiento de la arteria aorta. Esa es la principal alteración. La arteria aorta
va a cabalgarse, quiere decir, va a estar por delante de la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Y eso es lo que nos provoca todas las demás alteraciones. Como está comprimiendo a la arteria pulmonar, no permite que ésta se desarrolle, nos da la estenosis pulmonar. Como la arteria pulmonar está más que todo cerrada y la arteria aorta es la que está permitiendo que salga la sangre, no se va a cerrar la comunicación interventricular para que pueda generar la bomba cardíaca hacia ambos sistemas. Y además, el ventrículo derecho recibe gran cantidad de sangre y provoca entonces una hipertrofia. Solo el cabalgamiento es lo que provocó toda la situación. Eventualmente, esto va a provocar una reducción del flujo sanguíneo oxigenado hacia el cuerpo. De hecho, el 75% de la sangre venosa pasa directamente a la arteria aorta. Pasa directamente. No quiere decir que no se pueda oxigenar. Sí se puede oxigenar. Se va a mantener el conducto arterioso, provocando que la sangre que sale por la arteria aorta entre al sistema pulmonar y pueda ir a oxigenarse. Pero igual, al regreso, va a seguir generando esa recirculación. Va a seguir mezclándose con la sangre venosa. Esto provoca que si bien el niño no va a morir asfixiado después del nacimiento, pero todo el rato está con una disminución de oxígeno, está cianótico. Por eso, niños azules. Mientras estén dentro del útero, no tienen esto porque reciben en la sangre el oxígeno directamente de la placenta. Pero una vez que nace, inmediatamente se vuelve azul, se vuelve cianótico. Entonces, se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar. Tenemos que llevar a este niño directamente a cirugía. Bueno, no directamente. Vamos a esperar unos días, unas semanas, a que pueda estar con mayor fuerza. Se lo tiene que nutrir, se le tiene que colocar oxígeno. Lo vamos a tener en cuna de neonatología, propiamente, en terapia intensiva neonatal, para poder controlarlo al niño y poder hacer que él pueda resistir la cirugía. Acaba de nacer, no podemos llevarlo directamente a quirófano. Esperaremos unos días, unas semanas, a que se fortalezca y recién lo vamos a llevar a quirófano. ¿Dónde? Vamos a arreglar todo esto. Só de cambiar la arteria aorta pulmonar, todos los... Sí. Exacto, lo que vamos a hacer es exactamente eso. No se olviden que la arteria aorta está transpuesta hacia la arteria pulmonar. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarla y colocarla bien. Colocarla en su posición, cerrar la comunicación interventricular y permitir que la circulación empiece a fluir normalmente. Con el tiempo, a medida que va creciendo el niño, va creciendo el corazón, va modificándose todo y desaparece cualquier alteración que pueda generarse. Pero no se los opera inmediatamente. Se les hace un periodo de tiempo donde tiene que fortalecerse, tiene que tener oxígeno, tiene que nutrirse para que pueda soportar la cirugía. Las causas de anomalías congénitas cardíacas, así como cualquier otra anomalía congénita, como ustedes vieron en embriología, son múltiples. Tenemos una gran variedad de sustancias que pueden ser teratogénicas, que nos pueden generar alteraciones congénitas. Una de las principales causas, pero, son propiamente infecciones, así como también la desnutrición durante el embarazo. Las madres que no se nutren, no se alimentan adecuadamente durante el embarazo pueden provocar anomalías congénitas, así como también los efectos teratogénicos que se generan por diferentes sustancias químicas, incluyendo también medicamentos. De hecho, en quinto y sexto semestre ustedes van a pasar farmacología. Van a ver una gran cantidad de medicamentos, una lista enorme. Pero en embarazo, esa lista se reduce a solo unas cuantas decenas. Solo hay un puñado de medicamentos que podemos utilizar en el embarazo. Un puñado. Y principalmente durante los primeros 3 meses del embarazo, que son el periodo de desarrollo. Porque después los otros 6 meses ya son periodo de crecimiento. Pero para los primeros 3 meses se desarrolla por completo el cuerpo. Es durante ese periodo de tiempo donde puede generarse cualquier tipo de anomalía congénita. Y no solo estamos hablando, como les decía, de efectos teratogénicos de fármacos, también de químicos,
Hay muchas sustancias que pueden ser teratogénicas, como el alcohol, como el tabaco, etcétera. E inclusive infecciones, la toxoplasmosis, por ejemplo, es una causa de una gran variedad de alteraciones congénitas. La rubiola también puede provocar alteraciones congénitas. Hay una gran variedad de causas de anomalías congénitas y muchas de ellas pueden afectar directamente el sistema circulatorio, llevando ya sea a una tetralogía u a otras alteraciones. Aquí solo tenemos dos. Podemos tener persistencia de comunicación interauricular, persistencia de comunicación interventricular. Podemos tener estenosis pulmonar, estenosis aórtica, aneurismas. Podemos tener una gran variedad de alteraciones congénitas que se pueden generar dentro del sistema circulatorio y en el corazón. Y hablando del corazón, en todos estos casos, con excepción del conducto arterioso, que básicamente esto lo podemos cerrar casi sin necesidad de abrir el tórax, porque podemos ingresar mediante instrumentos laparoscópicos para cerrar el conducto arterioso. Y a veces ni siquiera con instrumentos laparoscópicos. Algunas veces incluso se ha realizado solo con una pequeña sonda y un ecógrafo para cerrar el conducto arterioso. Nada más. Diferentes técnicas y formas que presentan. Pero en las demás causas, ya sea alteraciones congénitas como la tetralogía de Fallot, comunicación interventricular, comunicación interauricular, alteraciones valvulares que necesiten cirugía, no propiamente lo que viene a ser un reemplazo valvular, donde vamos a sacar la válvula natural y vamos a colocar una válvula de silicona. La estenosis valvular, por ejemplo, generada por fiebre reumática, se puede tranquilamente ingresar y cortar la unión de las valvas para que éstas empiecen a abrirse adecuadamente. No necesariamente tenemos que reemplazar la válvula. En las insuficiencias sí, las reemplazamos. Las estenosis no siempre. En cualquiera de esos casos, el corazón puede seguir latiendo. Sí, claro. ¿Será? Creo que sí. Con mucha dificultad. Vamos a abrir el corazón para cambiar una válvula. ¿Puede seguir latiendo? No. Sí. Vamos a abrir el corazón para cerrar la comunicación interventricular. Le vamos a sacar la arteria aorta y la vamos a colocar adecuadamente. ¿Puede seguir latiendo? No. ¿Qué vamos a hacer entonces? Una comunicación. No, nada. ¿Qué vamos a hacer? Todas las alteraciones congénitas tenemos que arreglarlas. Extracorpóreo, Eso. una circulación extracorpórea. Vamos a utilizar máquinas de circulación extracorpóreas. Básicamente lo que hacemos es solo ingresar al tórax, desconectar el corazón de las arterias y venas y conectarlas estas más bien a una máquina. Una máquina que va a recibir la sangre, va a bombear la sangre y también puede oxigenar la sangre. Las máquinas de circulación extracorpórea funcionan con una bomba. En realidad lo que hacen no es generar una presión sobre la sangre, sino que las máquinas de circulación extracorpórea, en la parte superior de ellas, van a tener un pequeño conducto que pasa alrededor de un émbolo. Este émbolo va presionando el conducto, empujando la sangre, generando presión suficiente para poder mover la sangre por la máquina de circulación y así también moverla dentro del cuerpo del paciente. Tienen sistemas de oxigenación. La mayoría de las máquinas de circulación extracorpórea mínimamente tienen 2 sistemas de oxigenación como garantía, pero pueden presentar 2 de 4, ya sea forzando burbujas de oxígeno, lo que básicamente es como una pecera. Ustedes conocen, en una pecera tenemos un oxigenador, un pequeño tubo que introduce oxígeno al agua mediante una bomba de aire. Aquí obviamente no va a ser exactamente el mismo mecanismo, pero por donde pasa la sangre dentro de la máquina va a haber pequeños conductos que van a forzar oxígeno a través y van a provocar una oxigenación de la misma forma que lo pasa en una pecera, forzando burbujas dentro de la sangre, pequeñas burbujas de oxígeno, para que los eritrocitos puedan tomar el oxígeno y vayan liberando el dióxido de carbono. Otra forma de oxigenación es el goteo en presencia de oxígeno. Ya también lo inverso.
En vez de forzar burbujas de oxígeno hacia la sangre, lo que hacemos más bien es dejar gotear la sangre en una cámara que está concentrada de oxígeno. En la parte superior va a estar un pequeño conducto que empieza a permitir el goteo de la sangre, y la pequeña cámara interna está en una alta concentración de oxígeno. Así que a medida que pasa la sangre por ahí, a medida que va goteando, va perdiendo dióxido de carbono y va capturando oxígeno. La sangre se va acumulando en la parte inferior para luego pasar por la misma bomba que se va a encargar de moverla hacia el cuerpo del paciente. Puede ser también por el paso por discos o por el paso por membranas. Tanto los discos como las membranas generan la misma función. A nivel de los discos o de las membranas vamos a tener pequeñas capas, membranas de tejido sintéticas que son extremadamente delgadas y permiten el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. En este sentido, es la mejor forma de oxigenación de la sangre estos últimos dos, porque la sangre está completamente separada del aire. Solo que, ya sea en el disco o en la membrana, hay una capa de tejido sintético extremadamente delgada, como digamos papel filtro, que permite el paso solo de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Por qué les digo que es la mejor manera? Porque a nivel de lo que viene a ser el forzado de burbujas y el goteo en presencia de oxígeno, puede generar una mayor cantidad de problemas a nivel sanguíneo. El forzado de burbujas puede provocar lo que se conoce como embolia gaseosa. Puede que se genere una burbuja bastante grande en la sangre y que va a empezar a moverse por la máquina hasta ingresar al torrente sanguíneo del paciente. Y esta pequeña burbuja va a generar un espacio en la arteria donde no va a haber sangre. Así que a medida que vaya moviéndose este espacio por el sistema circulatorio, hay un fragmento que se va a quedar sin sangre, provocando una embolia. Se conoce como embolia gaseosa. Puede pasar, por ejemplo, eso. Es una forma en que se pueden matar a algunas personas cuando están en el hospital. Lo que hacen tranquilamente es desconectarlo del suero y soplar. Como están soplando dentro de su propio conducto, de su propia tripa hacia el suero, hacia la sangre, van a provocar una embolia gaseosa. Va a haber una parte en el sistema circulatorio donde no va a haber sangre. Y esto puede matar a la persona, porque es una parte donde no está llegando oxígeno y nutrientes. En cambio, el goteo en presencia de oxígeno, el mayor riesgo es que a medida que va goteando la sangre, va golpeándose. Aunque la cámara sea pequeñita, igual hay un pequeño trauma, lo que provoca activación de las plaquetas y puede generar coagulación. Es por eso que las mejores formas de oxigenar en los sistemas de las máquinas extracorpóreas es por discos o por membranas. Ya casi no se utiliza mucho el forzado de burbujas o el goteo en presencia de oxígeno. Puede que encuentren en algunas máquinas que ya tengan por lo menos 15, 20 años, que estén en algunos hospitales. Las nuevas máquinas generalmente son por discos o por membranas. Los problemas que nos pueden generar, en primer lugar, hemólisis. Esto en cualquier máquina de circulación extracorpórea, porque como tenemos una bomba dentro de la máquina, que es la que está bombeando la sangre, a veces puede generar demasiada presión sobre los eritrocitos y los empieza a destruir. Se genera una hemólisis. Otra complicación de la máquina de circulación extracorpórea es la coagulación. No está la sangre dentro del cuerpo, así que fácilmente puede empezar a coagular en cualquier cuerpo, en cualquier parte. Es por eso que la parte interna de los conductos están revestidos generalmente por silicona, que es extremadamente lisa, no genera nada de rugosidad. Porque el punto donde la sangre se encuentre con alguna superficie, aunque al tacto parezca lisa, pero microscópicamente es rugosa, esto puede provocar la activación de las plaquetas y de los factores de coagulación, generando coágulos, provocándonos tromboembolismos. El forzado de burbujas nos puede provocar émbolos gaseosos, pero a veces se ha visto también la formación de émbolos gaseosos en los otros sistemas de oxigenación, porque básicamente, no se olviden, es una máquina. No es como el cuerpo, que no va a tener ninguna posibilidad de que ingrese algo de aire dentro de los conductos. En cambio aquí sí existe. Por otro lado, y un mayor problema que tenemos con las máquinas de circulación extracorpórea, la reducción del volumen sanguíneo corporal. Ojo,
no es porque esté sangrando el paciente en una cirugía. Es porque estamos sacando la sangre del paciente hacia la máquina de circulación extracorpórea. Imagínense si utilizamos una máquina de 2 litros para un recién nacido, que tiene 1,5 litros de sangre, o 1 litro de sangre en promedio. Quiere decir que estaríamos sacando toda su sangre a la máquina y la dejamos sin sangre al bebé. Ese es nuestro mayor problema con las máquinas de circulación extracorpórea, porque estamos sacando sangre del cuerpo del paciente hacia la máquina. Por eso nos disminuye el volumen sanguíneo. Puede haber falta de oxígeno. Si falla alguno de los sistemas de oxigenación, puede haber falta de oxígeno. Por eso las máquinas vienen mínimamente con 2 sistemas de oxigenación, porque si falla uno, se tiene un respaldo. Y hay máquinas que vienen con 3 o 4, con los 4 a veces, donde tienen respaldos completos por si falta la oxigenación. Esas máquinas con tanto respaldo, por ejemplo, son las que se utilizan principalmente para los trasplantes cardíacos, porque toma bastante tiempo hacer el trasplante. Lo mismo para la tetralogía de Fallot, porque toma bastante tiempo también reparar el corazón. Se tiene que hacer 3 incisiones distintas. Una para arreglar la aorta, otra para arreglar la pulmonar y otra para arreglar el ventrículo. Porque la estenosis pulmonar también se la arregla, se lo soluciona. Como está cerrado, se hace un corte y se lo une de una forma distinta para que permanezca abierta la arteria. Estamos sacando la arteria aorta y colocándola como debe ser. Y estamos abriendo el ventrículo para poder cerrar la comunicación interventricular. Son 3 incisiones que se realizan en la tetralogía de Fallot para poder solucionar. Son cirugías largas, no son simples. Los trasplantes, mucho más aún. Por eso puede haber una falta de oxígeno por el tiempo y además para prevenir cualquier tipo de sangrado, en estos pacientes cualquier tipo de coagulación, ahí está nuestro mayor riesgo con todas estas cirugías, las hemorragias. Acabamos de operarlo, hay puntos, hay rugosidades, hay inflamación en el tejido que acabamos de cortar, aunque ya lo acabamos de suturar. Esto puede facilitar la formación de coágulos, los cuales pueden moverse en el sistema circulatorio, llevándonos directamente a lo que viene a ser un tromboembolismo. Todos estos pacientes van a estar anticoagulados. Pero acabamos de operarlos. Tenemos un riesgo de sangrados. Riesgos, beneficios. En medicina todo lo manejamos de esta manera. Riesgo-beneficio. Si el riesgo es mayor que el beneficio, no realizamos el procedimiento. Si el beneficio es mayor que el riesgo, sí lo realizamos. En este caso, nuestro riesgo es hemorragia. Nuestro beneficio, el paciente no va a morir por tromboembolismo. Sí, hay alto riesgo de tromboembolismos. Un pequeño coágulo que puede llegar tal vez al pulmón, al hígado, al riñón más importante del cerebro. O tal vez entra directamente a la arteria coronaria y nos produce un infarto. Eso significaría muerte directa del paciente, ya sea un tromboembolismo cerebral o cardíaco. Le damos heparina, lo anticoagulamos. Nuestro riesgo es alta probabilidad de hemorragia. Pero es más fácil controlar una hemorragia que controlar un tromboembolismo. Entonces, riesgo-beneficio, hacemos la cirugía y lo tenemos anticoagulado al paciente hasta más o menos un mes. Y ya estaremos seguros de que las cicatrices ya habrán desaparecido, los puntos habrán reabsorbido y el tejido será lo suficientemente liso como para prevenir cualquier formación de coágulos. Recién después de un mes por lo menos le retiraremos la anticoagulación al paciente. Posiblemente le cambiemos el anticoagulante de heparina por otro que sea menos peligroso de manejo para las hemorragias, pero posiblemente esté con anticoagulación también definitiva, en especial los pacientes con trasplante cardíaco, están anticoagulados casi de forma definitiva. Para el resto de su vida tienen cierta dosis de anticoagulante. Por último, la hipertrofia cardíaca. Sabemos que la hipertrofia principalmente es un sistema compensatorio que tiene el corazón
para poder generar una mayor presión y modificar de esta manera su bomba cardíaca para poder darle al cuerpo suficiente sangre. La principal causa de hipertrofias son las hipertensiones, ya sea hipertensión pulmonar para la hipertrofia ventricular derecha o hipertensión arterial para la hipertrofia ventricular izquierda. Siempre y cuando la hipertrofia pueda compensarse adecuadamente o controlarse con medicamentos, la hipertrofia va a seguir siendo compensatoria. El ventrículo va a aumentar el grosor de sus paredes para poder generar suficiente presión y superar esos límites que se están generando por la hipertensión, ya sea a nivel pulmonar o a nivel periférico. Pero si no lo controlamos, si no se logra controlar adecuadamente, ni con fármacos, ni modificando volúmenes, ni nada, esa compensación va a seguir. Y eventualmente ya también nos va a generar insuficiencia cardíaca, como pueden ver ahí. Vean ese ventrículo izquierdo. ¿Tiene espacio? ¿Tiene alguna cantidad de espacio estos ventrículos para poder recibir suficiente sangre? La hipertrofia va a ser compensatoria mientras aún exista suficiente espacio dentro del ventrículo para recibir sangre y bombear la sangre. Pero en el momento en que la hipertrofia ya también empieza a disminuir, a reducir el espacio ventricular, aquí ya no van a entrar 120 ml de sangre. Aquí puede que entren solo 50 o 60. Y la fracción de eyección es el 60%. Quiere decir que son 30 o 36 ml que van a salir. Es menos de la mitad que debería bombear ese corazón. Básicamente está disminuyendo la bomba cardíaca. La hipertrofia siempre va a ser compensatoria mientras pueda regular adecuadamente la función cardíaca. Pero el momento en que la hipertrofia ya compromete el volumen ventricular, ya deja de ser compensatoria y más bien se vuelve patológica a causa de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna duda que tengan? Ya pueden respirar tranquilos, con esto termina el sistema circulatorio. Han pasado más de un mes viendo solo corazón.